obra del Señor. ¿Cuántos se alegran por eso, hermanos? Como iglesia conmemoramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el Señor quiere bendecirnos esta mañana. Vamos a compartir la palabra de Dios un momento, y para ello, hermanos, quiero que vaya a su Biblia al libro de San Juan, capítulo 1, versículo 43 en adelante. Cuando lo tenga, me regala un fuerte amén. Libro de San Juan, capítulo 1, versículo 43 hasta el 51. Vamos a dar lectura esta mañana a la palabra de Dios, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice el versículo 43: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi de debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos a orar al Señor. Padre, damos gracias esta mañana, Señor Jesús, porque nos permites, Padre, acercarnos delante de tu presencia. Estamos aquí, Señor, un pueblo que necesitamos oír tu voz. Tú eres el buen pastor y tú tienes ese alimento que cada uno de nosotros necesitamos. Queremos que nos hables, Señor, Padre, no lo que nosotros queremos oír, Padre, porque es necesario recibir el consejo según la necesidad que hay en nosotros. Y estamos aquí, Señor, porque te necesitamos. Reconocemos nuestra dependencia delante de ti, Señor. Reconocemos, Padre, que te fallamos. Padre, aún viendo, oyendo, hablando, Señor, nosotros te fallamos, pero queremos que tú nos hables, que tú nos enseñes y que sea tu Espíritu Santo guiándonos en esta preciosa mañana, Señor. Todo mover del enemigo, todo mover contrario, todo lo que se opone al conocimiento tuyo, Padre, sea quitado de la mente y del corazón, y que podamos tener, Padre, una mente receptiva, Señor, y un corazón dispuesto a recibir tu buena palabra. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Amén y amén. Regálele fuertes palmas al Señor. ¿Con qué canto iniciamos esta mañana? ¿Alguien podría decir un pedacito de la estrofa? El primer canto. Ese canto es muy interesante. No se lo voy a cantar, pero sí le voy a mencionar un parte de la letra. Y dice: ven y llena esta casa con tu gloria. Y hay otra partecita donde dice: la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque como iglesia del Señor, el Señor nos está llamando a poder
avanzar, nos está llamando a poder crecer dentro de su obra, ya que Él tiene propósitos grandes para la iglesia del Señor. Y yo creo de que cada uno de nosotros podríamos decir estas palabras: ven y llena esta casa con tu gloria. Dejemos de lado la iglesia, aunque la iglesia es usted y soy yo. Entonces podríamos decirle: ven y llena esta casa con tu gloria. Es su casa y es mi casa. La gloria postrera será mayor que la primera, pero eso va a depender de usted y de mí. ¿Qué tanto nosotros queremos que Él haga en cada uno de nosotros? Esta mañana vamos a estar hablando acerca de un tema bastante interesante. Quizás el conocimiento hace falta para poder explicar de una manera tal vez más profunda, aunque en particular de lo que vamos a hablar, que es la región de Nazaret, donde vivió Jesús y donde se cuentan tantas cosas de ese lugar, quizás nos quedamos cortos para poder explicar grandes de los acontecimientos que ahí pasaron, pero sí sabemos que de lo más relevante es porque Jesús estuvo ahí. Y el tema esta mañana es, como dijo Natanael, le dijo a Felipe, porque Natanael se le acercó a Jesús, Felipe se le acercó a Natanael y le comentó de Jesús. Y me llamó la atención lo que le dijo Natanael a Felipe, el discípulo: de Nazaret puede salir algo de bueno. Y ese es el tema de esta mañana: de Nazaret puede salir algo de bueno. Y he estado meditando en este pasaje bíblico para poder conocer qué era Nazaret o qué había ahí, y más bien por qué Natanael se refiere acerca de Nazaret de esa forma. Y yo sé que nosotros en la vida quizás nos formulamos muchas preguntas, y usted como padre pudiera decir, o alguna vecina o algún amigo, algún familiar le podría decir: de ese niño puede salir algo bueno. Mire, si ese niño ni hacer los mandados puede. Ese niño, mire, apenas se pone los zapatos, se los amarra al revés. Y mire, y hay tantas cosas que nosotros podemos ver por la Biblia del por qué muchas veces llegan esas preguntas y esos comentarios que no son otra cosa, comentarios negativos que quieren en alguna manera desacreditar la vida de una persona, desacreditar la vida de un lugar. En este caso era Nazaret. Quizás para mencionarles, la palabra Nazaret viene de una raíz hebrea que es Nezer, y aramea enseña que es Nisra, y el significado da una connotación de vara o renuevo, y de ello explicaría la relación entre lo que es esta ciudad y lo que dicen estos versículos. Quiero que usted vaya a la Biblia, porque lo que vamos a hablar esta mañana es algo muy importante, porque tiene que ser del conocimiento de cada uno de nosotros. Esos lugares de Galilea, de Nazaret, de Judea, de Belén, no eran cualquier lugar. Eran lugares que fueron profetizados por el profeta Isaías, y específicamente en el versículo 1 de Isaías 11. Puede ir a la Biblia, libro de Isaías, capítulo 11 y versículo 1. Dice esta porción con relación a lo que da la palabra o el significado Nazaret, que es renuevo o vara. Y el versículo 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Vaya al libro de Mateo capítulo 2 versículo 23. Libro de Mateo capítulo 2
versículo 23. Mateo capítulo 2, versículo 23. Dice este versículo: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. La palabra Nazaret significa vara o renuevo. Y lo que menciona Isaías, saldrá una vara del tronco de Isaí, ya que nuestro Señor Jesús venía del linaje de David. Y un vástago retoñará de sus raíces, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Quiero mencionarles también que en el libro de Isaías capítulo 7 versículo 14, busquen la Biblia, vamos a leer un par de versículos. Libro de Isaías capítulo 7 versículo 14. Isaías capítulo 7 versículo 14. ¿Lo tenemos? Esta es una profecía mesiánica y mire, yo le voy a invitar a que este texto bíblico lo guardemos aquí en nuestra memoria. Y ya le voy a mencionar otro en el Nuevo Testamento que es el cumplimiento de esta profecía mesiánica, que como cristianos nosotros debemos de tenerlo muy presente. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Libro de Miqueas capítulo 5 versículo 2. Se lo voy a leer y luego usted busca Mateo capítulo 1 versículo 20 al 25. Busque Mateo y yo le voy a leer libro de Miqueas capítulo 5 versículo 2. Mateo 1 del 20 al 25 y lo tiene listo ahí en su mano. El libro de Miqueas capítulo 5, 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vamos ahora a ver, ya vimos dos profecías mesiánicas, donde menciona lugares donde iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto, creció y sus padres eran de Nazaret, pero tenía que cumplirse la palabra dicha por los profetas de que iba a nacer en Judá o en Belén de Judá. Y ahí hay un contexto del por qué Jesús fue a nacer ahí. Uno quizás de lo que nos afirma la palabra de Dios es porque tenía que cumplirse la profecía. Y ellos tuvieron que moverse por un empadronamiento, y es de esa manera en que surge lo que es el cumplimiento de estas dos profecías mesiánicas. Guárdenlas, si ya se las sabe, gloria a Dios, pero le pido de que guarde estos textos, son muy importantes que cada uno de nosotros los tengamos. Cumplimiento, Mateo capítulo 1 versículo 20-25. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño a José y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, nombre dado por el mismo Dios, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y mire el texto, lo que sigue: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta? El profeta Isaías, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño,
hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque nosotros tenemos que tener esta palabra para poder nosotros enseñar, para poder en alguna manera poder aplicar esta palabra a aquellas personas que niegan a Jesús, que niegan el nacimiento virginal, que niegan que Él ha venido en carne. Y como iglesia del Señor, mire, estamos en una campaña donde dice: levántate y resplandece. Entonces, una manera de poder cada uno de nosotros resplandecer es citando la palabra de Dios, siendo luz en aquellos lugares o regiones de oscuridad, ya que Él vino a morar en Nazaret. Y yo les mencioné de que Nazaret era un lugar pequeño, alrededor de 400 a 800 personas, en comparación a lo que era tal vez Judá, Jerusalén, unas 2000 personas. Ahí habían eruditos, habían fariseos, pero en Nazaret habían campesinos, habían agricultores, habían carpinteros, que era una de las profesiones que más se desarrollaba en ese lugar. Pero de Nazaret se hablaba de una manera despectiva. Natanael lo dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Y ya les mencioné el ejemplo, cuántos de nosotros o cuántas personas se han acercado y nos han hablado de esa manera. Puede salir algo bueno, pongámosle la Jerusalén, y se acerca alguien de afuera y puede ver la Jerusalén como Nazaret y puede decir: ah, ustedes son pentecostales. Ya han oído esas palabras, esa frase refiriéndose a la iglesia. Y nosotros somos parte de Nazaret, poniéndolo como un ejemplo. Somos parte, digamos, como que esto es Nazaret. ¿Cómo se siente usted y cómo nos sentimos o me siento yo cuando hablan en mal de la iglesia? Ay, esos son los servidores. Ay, esos son los hermanos. Ay, y mire, y surgen tantas preguntas y tantas cosas que en alguna manera nos hacen quizás entristecer. Y usted toma esa palabra y dice: es cierto, yo no puedo cantar. Es cierto, yo no puedo orar. Es cierto, yo no puedo predicar. Yo no puedo hacer esto. Entonces Natanael se estaba refiriendo acerca de Nazaret de esa manera. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Ustedes creen que de este lugar puede salir algo bueno? ¿Creen que hay cosas buenas en este lugar? Si no hubieran cosas buenas, ya no hubiéramos ido hace un par de años. Pero aquí está el Espíritu Santo. Aquí habita el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y Él es el que nos ayuda. Él es el que hace brillar nuestra vida. Aunque para muchas personas quizás sea un lugar desolado, y eso era Nazaret. Quiero mencionarle algunas cosas que se refieren a lo que es Nazaret. Dice de que está situada en lo que es la parte norte de Israel. Mencionamos que su población es entre 400 a 800 personas y ya mencionamos la actividad que ellos hacían. Era la ciudad donde creció Jesús. Se lo voy a leer, el libro de Lucas 2, 51, 52 dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para los hombres. No era un lugar destacado en la época de Jesús. No era un lugar destacado. Se menciona y dice la Biblia de que aún en el Nuevo Testamento no se menciona la ciudad de Nazaret. No se menciona, también se menciona de que de ese lugar nunca había salido profeta. Entonces, tenía razón la gente de Nazaret o aledaños de poder referirse de esa manera, porque en alguna manera estaba como asolada. A mí me venía a memoria Israel en los tiempos que nosotros vivimos. Allá en el año de 1948, para la humanidad y para el mundo entero, Israel no valía nada. Eran puros desiertos y era para los pueblos grandes que tienen armamento, que tienen tecnología, que tienen tantas cosas. Para Israel, para ellos Israel no significaba nada.
Pero ¿quién es el que le da la identidad a Israel? Es Dios, es Cristo, es Jesús. Israel tiene una historia, Israel tiene un pasado que nosotros lo podemos conocer perfectamente. Mire, ¿dónde? Aquí está escrito. Israel tiene una historia, y quien le da la identidad a una nación, a un país o a una localidad, o en este caso la región de Nazaret, quien le iba a dar la identidad a ese lugar, quien iba a hacer brillar ese lugar, quien iba a hacer florecer ese lugar, era Jesús de Nazaret viviendo en ese lugar. Pero la gente del lugar decía, y se refería incluso mal de Jesús. Yo tengo formuladas muchas preguntas que vamos a leer esta mañana con respecto a no solo hablar mal de Nazaret, sino de hablar mal de Jesús de Nazaret. Y se refería de una manera que no es muy correcta. En los tiempos actuales, si usted ve Israel, Israel se puede catalogar como una potencia mundial en muchos aspectos. En muchos aspectos que usted conoce ya, cómo Dios bendice la nación de Israel. Pero ¿por qué lo hace? Porque es el pueblo escogido de Dios. Es el lugar donde habitó Jesús. Y donde Jesús está, donde Dios está, todo prevalece, todo fructifica, todo avanza. ¿Por qué? Porque hay profecías que todavía no se han cumplido y tienen que acontecer, y como iglesia del Señor tenemos que estar a la expectativa de lo que está aconteciendo en Israel. Mire, hay lugares turísticos en esta región de Nazaret hoy en día. Está el lugar donde Jesús quiso ser despeñado. Están lugares interesantes donde hay muchos turistas. La población se estima que son alrededor de 80,000 personas que habitan en la ciudad de Nazaret hoy en día. Son lugares visitados porque hay una historia en cada uno de esos lugares. ¿Por qué cree que las personas van a Nazaret? Porque quieren ir a conocer de Jesús, porque quieren ir a conocer la historia que está en ese lugar. Entonces, quien le da identidad a una persona es Cristo. Y no es posible que el enemigo venga y le diga, como Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno. Esas palabras, en alguna manera, como iglesia de Dios, tenemos que vencerlas. Porque si Cristo vive en mí, Él puede hacerme crecer. Aunque la gente diga, vos no sos nada, vos no vales nada. Y es cierto, nosotros no valíamos nada. Estábamos muertos en delitos, en pecados. Pero quien nos ha dignificado, quien a usted y a mí nos ha dado valor, es Cristo Jesús. Y así como hizo florecer a Nazaret, y mire, Jesús se movía a la región de Galilea. ¿Por qué? Porque en Nazaret había gente incrédula, gente negativa que dice, ¿por qué vas a hacer eso? Ustedes nunca lo van a alcanzar. ¿Cómo la iglesia de Jerusalén va a tener estas cosas? No, nunca lo va a alcanzar. Y el enemigo va a estar ahí borbandeando. Pero si el Señor vive en nosotros, Él va a hacer florecer la ciudad. Antes no valía. Para los de Galilea, para los de Judá, para los de Belén, para todas esas regiones no valía Nazaret. Pero quien le dio valor fue Cristo Jesús. Y si Cristo vive en mí, usted dice, el Señor vive en mí. Y en la palabra hay promesas, y el Señor dice, todo lo puedo en Él que me fortalece. Si hay debilidades, si hay angustia, si no hay conocimiento, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Entonces la palabra de Dios nos enseña de que si Él vive en nosotros, nosotros podemos florecer, podemos fructificar. Y por eso me llama la atención el canto con que iniciamos, en el que cada uno de nosotros deberíamos de decirle, Señor, ven y llena esta casa con tu gloria. Porque la gloria postrera será mayor que la primera. No en las fuerzas humanas, porque en nuestra humanidad nosotros no podemos alcanzar nada. Somos incapaces, pero si Él está en nosotros, si el Espíritu Santo está en nosotros, recibimos un poder sobrenatural que nos impulsa para poder ir. Un poder sobrenatural que nos impulsa a hacer algo que no podíamos hacer. ¿Quién lo da? Lo da el Espíritu Santo. Y estaré con vosotros hasta el fin del mundo, y os daré un consolador. Esa promesa viene de parte de Dios, y es Él en cada uno de nosotros.
Si usted me pregunta hoy domingo, o le hago una pregunta a usted, ¿cuántos quisieran haberse quedado en su casa? En la casa hay mucho oficio, hay trabajo, hay gente que pudiera estar ganando dinero, haciendo diferentes actividades. Pudiéramos estar allá, pero nosotros venimos aquí para poder crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Jesús hacía eso en Nazaret. Sus padres lo buscaban porque él se perdía y les decía: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero nosotros en alguna manera necesitamos que el Espíritu Santo llegue sobre nosotros, nos ministre, nos ayude, nos empodere para poder tomar decisiones que son relevantes para el avanzar de nuestro crecimiento en la obra de nuestro Dios. Quiero compartirles esta mañana, y quizás aquí quiero detenerme un tiempo. Ya les mencioné quizás un poco con relación a lo que es el nacimiento, las profecías, el nacimiento, lo que realmente acontecía en Nazaret en esos tiempos y lo que en la actualidad hoy es Nazaret, y quién es el que le da la identidad a esa nación, quién es el que le da esa identidad y ese valor a cada uno de los creyentes. Pero vamos a hablar acerca del por qué Natanael dijo estas palabras: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y en el libro de Mateo capítulo 13 versículo 54, búsquelo. Libro de Mateo capítulo 13 versículo 54. Dice el 54: y llegó a su propia tierra, donde comenzó. ¿Estamos aquí? ¿Sí? 13:54, donde comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar. La gente admirada decía. Ponga atención a una serie de preguntas que vienen a continuación. La gente decía, una de las preguntas que aparecen por ahí: ¿dónde aprendió todo lo que sabe? ¿Dónde aprendió todo lo que sabe? Jesús, en vista de la incredulidad en Nazaret, en vista de que no era bien recibido quizás en ese lugar porque había incredulidad y no había fe en ese lugar, él se mueve a las regiones de Galilea y empieza a hacer milagros, empieza a hacer prodigios y empieza ese ministerio poderoso. Pero regresa a Nazaret, a su propia tierra, dice, donde comenzó a enseñar en la sinagoga, donde estaban los maestros de la ley del lugar. Y la gente se admiraba, todos los que vivían alrededor de él se admiraban y decían: ¿dónde aprendió todo lo que sabe? Entonces, hay personas que en alguna manera se admiran y dicen: bueno, y este hermano, qué bonito enseña, qué bonito predica, qué bonito canta, qué bonito. Y podemos ponerle una serie de cosas refiriéndose a esta persona, pero realmente quien es el que capacita y el que da tiene que ser Cristo Jesús en la vida del hombre. Es Él el que tiene que hacer crecer y florecer la vida del creyente. Y otra pregunta que surge: ¿cómo puede hacer esos milagros? Y empieza la gente a formularse preguntas: bueno, ¿y no es el hijo del carpintero? Bueno, ¿y cómo hace esos milagros? Y empieza una murmuración dentro de la congregación. Y empieza una murmuración, empieza una investigación. Bueno, ¿y qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que Jesús hace? ¿Qué es lo que Él hace? ¿Por qué tantos milagros se están moviendo en esas regiones? ¿Por qué, hermano? Jesús es el Hijo de Dios y Él tiene facultad de echar demonios, sanar enfermos, pero ellos no entendían que Él era el Hijo de Dios y que había venido a salvar todo lo que se había perdido. Ellos no lo entendían. Perdemos el enfoque dentro de la iglesia de Dios.
nos dedicamos más a cuestionar, a señalar. ¿Por qué este hermano de seguro? Bueno, le decían que hasta por Belcebú echaba demonios. Mire, la gente puede decir lo que quiera, lo que interesa es lo que Dios dice de usted y de mí. Dios conoce nuestra relación. Dios conoce su búsqueda. Lastimosamente el hombre no conoce su corazón. Lastimosamente el hombre no puede llegar a penetrar donde está su mente. El único que conoce es Dios. Él sabe lo que usted y yo estamos haciendo. Él sabe lo que usted y yo estamos practicando, estamos haciendo. Él conoce si hoy hemos venido en ayuno. Somos cartas leídas incluso para las personas. Él conoce quién es usted y quién soy yo. Pero la gente no sabía esto. Jesús sabía perfectamente que tenía una relación con el Padre. Y él sabía lo que había venido. Y Jesús vino a salvar todo lo que se había perdido. Vino a hacer milagros y prodigios, pero la gente no entendía. La gente se dedicaba a hacer preguntas. ¿Y cómo es esto? Y mire, yo he mencionado en algunas predicaciones de que es bien feo de que alguien se le acerque a uno y le diga: ¿y usted está en ayuno? No le conteste, hermano. No le diga. Eso es personal. Ya sabemos que estamos a nivel congregacional, pero yo no tengo por qué andarle preguntando. Si yo ayuno, me vuelvo un fariseo, me vuelvo una persona que al final voy a caer mal por andar haciendo ese tipo de preguntas, andarme metiendo en la vida de otra persona. Pues esta gente era de esos. Estaba quizás preguntando: ¿cómo es esto que este hermano pone la mano sobre los enfermos y la gente se cae? ¿Cómo es eso? Y empiezan a verle la mano, si hay un poder, si visita otros lugares, ve la soteriología, ve las estrellas, tiene algo otras cosas, y empiezan a ver un montón de preguntas. No, hermanos, ese es el poder de Dios actuando en la vida de una persona. Y Jesús vino a esta tierra a poder hacer milagros y a mostrar de que en él había autoridad. Y los demonios tenían que retroceder. Pero este pueblo se dedicó a hacer preguntas. Y mire, más adelante en el versículo 55, usted lea 55, 56, 57, 58. Y yo le voy a ir leyendo algunas partes de las interrogantes que están dentro de esos pasajes bíblicos. Dice en el 55 hay una interrogante, si usted la puede encontrar por ahí. ¿No es este el hijo del carpintero? Oiga, hermanos, ser carpintero no es que era un trabajo denigrante. No, eran trabajos, bueno, no habían, me imagino, como hoy, de arquitectos y tantas profesiones que hay hoy en día. Aunque habían médicos, Lucas era médico. Y habían profesiones dentro de su época, pero tal vez la parte de la carpintería pudieran haberlo visto de esa manera. Porque si Natanael dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Si ahí solo hay agricultores, ahí solamente hay gente que vende, ahí solamente hay gente que trabaja en la parte de artesanías, y pudiera haberse mencionado tantas cosas. Y dijeron: ¿no es este el hijo del carpintero? Imagínense, hay hijos que se avergüenzan de los padres, y eso es una realidad. Hay hijos que van a las escuelas y los hijos ponen a sus papás como millonarios. No, mi papá tiene carro, mi papá tiene esto, y se ponen en esa posición. ¿Por qué cree que lo hacen? El papá es zapatero, así literalmente. Trabaja en uno de los parques reconocidos del Gran San Salvador, y él trabaja en lustrar zapatos. Pero el hijo se avergüenza del padre. Y el padre, ¿cree usted que se siente bien? Que cuando llega bueno, es más, los hijos ni permiten que los padres lleguen a la institución, porque ellos los han puesto como que son los que viajan, son los que llegan en grandes limusinas, en grandes carros, porque ellos sienten vergüenza de sus padres, sienten vergüenza de dónde han nacido, y hay personas donde se avergüenzan. El apóstol Pablo no era de ellos. Él dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, al griego. Entonces no tenemos que avergonzarnos de dónde nosotros hemos salido, de dónde Dios nos ha sacado, dónde hemos nacido.
Entonces, nosotros debemos de ser una iglesia que pongamos en alto la iglesia pentecostal Nueva Jerusalén. Que la gente vea de que Cristo está aquí, que el Espíritu Santo mora aquí, que Dios va a levantar hombres y mujeres que van a ir y se van a poner en la brecha como punta de lanza. No podemos aceptar. ¿No es este el hijo del carpintero? Y el papá avergonzado por lo que, bueno, hijo, y no permite que se acerque a la institución. Pero no es el caso de otros padres. El padre vende minutas, pero el hijo saca su grado universitario y lo sacan en las redes sociales y dice: yo le doy gracias a mi papá que por tantos años él ha vendido minutas y él ha sido el pilar para que yo tenga este título. Qué bueno por aquellos que no hablan en mal del lugar donde hemos nacido. Pero no es el caso tal vez de todos. Muchos dentro de la congregación quizás denigramos cuando deberíamos de pensar qué estamos haciendo para que esto cambie. ¿Cuál es mi relación que tengo con Dios? ¿Será que soy un hombre que Dios va a empoderar para poder cambiar esta situación? ¿Será que seré un hombre como el apóstol Pablo, como Timoteo, como Tito, como aquellos hombres del ayer que se pararon firmes y demostraron el evangelio en el cual habían creído para que estas almas puedan ser salvas, para que el enemigo pueda detenerse y perder fuerza? Entonces, hay argumentos humanos, hay argumentos, palabras contrarias que pueden venir a dañar nuestra vida y pueden venir a desmotivar el servicio de la iglesia. ¿Por qué? Porque podemos creer a estas palabras y dice: es cierto, yo he nacido en una familia pobre y pobre voy a morir. Dios es soberano. Si Él ha determinado que moramos pobres, pobres vamos a morir. Pero también si Él ha determinado que nosotros vamos a alcanzar y el enemigo quiere frenarlo y el enemigo quiere limitarlo, entonces nosotros tenemos que avanzar en este camino. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a poder salir de esa situación y no aceptar este tipo de palabra, porque Dios tiene propósitos. Mire, hay propósitos grandes para cada uno de nosotros. Hay talentos, hermanos, que descubrir. Si Dios estuviera en este momento viendo cada una de estas tierritas de Nazaret, mira, estos pedacitos de tierra, porque somos polvo, somos pedazos de tierra, donde Él siembra la palabra, siembra la semilla. ¿Y quién la hace crecer? El apóstol Pablo dice: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, cuando Dios está en la vida de una persona, tiene que cambiar, hermanos. No podemos ser los mismos. No podemos permitir que la gente diga: ay, el hermano pobrecito, y mire tantas cosas que oímos nosotros. No podemos aceptar ese tipo de palabras. Hemos sido creados para buenas obras, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos luz, hermanos. Y como luz, como Cristo resplandeció en Nazaret y como Cristo hoy en día sigue resplandeciendo a nivel del mundo, Dios está llamando a un ejército también que tiene que cumplir la gran comisión, y es de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Esa es la labor de la iglesia, esa es la gran comisión de la iglesia, poder hacer esta tarea, pero con palabras como esta. Y no sos vos el que cantás en la iglesia. No, mandate mejor, ve, vamos a traer a otro y ahí te van a poner a predicar. No, hombre, yo mejor me voy de aquí. ¿Cuántos están dispuestos a vencer esas palabras? ¿Cuántos están dispuestos a vencer este tipo de palabras? Mire, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en usted, mayor es el que está en mí que en el que está en el mundo. Entonces, el enemigo va a tratar la manera de amedrentarnos, de desvalorizarnos, pero tiene a Jesucristo. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón, hermanos? Si Cristo vive en mí, todo lo podemos, hermano. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aún la gente más topada, hablando al buen salvadoreño, alcanza en la obra de Dios.
Y aquellas personas capacitadas, mire, se vuelven como niños débiles haciendo la labor en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque no es con espada ni con ejército, es con el poder del Espíritu Santo. Es Dios actuando en cada uno de nosotros. Es Él, hermanos. Sigue más adelante. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Y no es esta María su madre? Conocían a María. Ellos vivían humildemente. Es más, dice de que cuando Jesús nació en Belén de Judá, cuando fueron a esta parte del empadronamiento y tenían que movilizarse, ya que José venía del linaje de David, tenían que moverse hacia ese lugar para que se cumpliese la palabra de Dios. Pero estos padres eran humildes. Y eso es lo que busca Dios en la actualidad. Ellos se movieron a esa región y dice de que ya, como mire, tanta gente que llegó a empadronarse, entonces ya no había lugar para ellos y venía el tiempo de dar a luz. ¿Y a dónde cree que nació Jesús? Nació en un pesebre. No nació en una casa de lujo, no nació en un hospital privado, nació en un pesebre. Porque tenía que cumplirse la palabra de Dios. Pero esto nos denota humildad. Y eso es lo que muchas veces falta dentro de cada uno de nosotros. Y por eso no crecemos en la obra de Dios. Porque no nos abandonamos en sus manos y le digamos: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y creemos conocerlo todo, creemos que podemos todo, y con este tipo de personas Dios nunca va a contar. Y entre más nos humillemos, Dios más va a usar nuestra vida. Y es por ello de que Dios quiere enseñarnos, quiere hacernos florecer, quiere hacernos brillar. Pero ¿cuál es la clave? Hay que menguar nosotros para que Él crezca. Porque si yo siempre estoy ahí, entonces nunca Jesús va a crecer en mi vida, nunca voy a florecer. Nunca voy a poder vencer este tipo de palabras. ¿No es esta María su madre? ¿No es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas? ¿No es este el hermano de Paco, aquel mañoso? ¿No es este el hermano de, y pongámosle otro nombre, aquel que le gusta andar haciendo cosas indebidas? No es este, y mire, y pudieran haberse referido de esa manera, y podemos verlo tal vez de una manera despectiva, como queriendo decir: bueno, no es este, esa familia que vive por ahí en una champita, y no es este el que vive en una comunidad, y no es este el que acaba de venir a la iglesia. ¿Y cómo es eso que ya está orando por los enfermos y los enfermos se sanan? ¿Y cómo es este que acaba de llegar y ya tiene una buena voz, predica muy bonito? ¿Quién es el que hace crecer la vida de una persona? Es Cristo Jesús. Es esa hambre que nosotros tengamos para Él el que va a hacer crecer nuestra vida. Pero tiene que haber esta parte de humildad. Y dice el 56: ¿y no viven sus hermanos también aquí entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto? Y se resistían a creer ¿en quién? En Él. 57. Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Nosotros nos andamos fijando en todo alrededor de acá. Este es Nazaret. ¿Cuántos creemos en esta tierra? En Nazaret. Al pastor se le fue dicho hace un par de años y le dijo con relación a los que íbamos a predicar, a los que iban a cantar. Hicieron unos cambios ahí, va, pastor. Yo recuerdo eso. Los que cantaban iban a predicar y los que predicaban los iban a poner a cantar. ¿Por qué? Porque ya no íbamos a ir a traer el agua de afuera, sino que aquí iba a haber un chorro y de aquí iba a salir la bendición. Y yo creo de que de este lugar Dios puede levantar a muchos hombres y mujeres de Dios
para brillar, para resplandecer, para poder avergonzar a Satanás y poderle decir, como le dijo Nehemías: ustedes no tienen parte en este asunto. Nosotros vamos para adelante, nosotros vamos a alcanzar, nosotros vamos a crecer, nosotros vamos a aprender, nosotros vamos a ser hombres y mujeres usados por Dios, y vamos a ir para que la gloria, para que su nombre sea glorificado y las almas puedan llegar al arrepentimiento. Esa es la posición de la iglesia del Señor. Pero muchas veces no se da de esa manera. Y le dice: y nos hizo allí, y no hizo ahí muchos milagros, porque aquella gente no tenía fe en él. Y eso es lo que pasa, hermanos. Dios quiere levantar a muchos de este lugar, pero hay personas que se encargan, que cuando hay personas van subiendo un peldaño, mire, se encargan de aplastarlos, bajarlos. Eso no es el humano, es Satanás. Dios quiere mover a su iglesia a grandes cosas, a cosas mayores de las que ahora usted y yo estamos viviendo. Usted es la iglesia del Señor, yo soy la iglesia del Señor, y el Señor nos llama y nos da una orden. Nos quiere enviar, nos quiere discipular, nos quiere enseñar, nos quiere preparar, nos quiere capacitar, nos quiere empoderar, nos quiere establecer. Pero usted y yo dependemos si queremos creer que Jesús puede hacer grandes cosas en nosotros, o nos vamos a quedar ahí. No, yo esa alabanza mejor no la canto. Ven y llena mi casa. No, Señor, ven y llena mi casa. No, ven y llena la casa de otro, porque yo no quiero ir. Llena y prepara a otro, porque ese no es mi llamado. Yo le tengo una palabra esta mañana, y Dios habla de una manera imperativa y da una orden, no solo a uno, y que nosotros andemos recomendando al fulano, al mengano, cuando cada uno de nosotros hemos sido llamados. Y les dijo: id y haced discípulos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto esa tarea de poder discipular a alguien? ¿Cuántos de nosotros? ¿Está usted discipulando a alguien en su colonia, en su casa, en cualquier otro lugar? Porque es la tarea de cada uno de nosotros. Dios quiere hacernos crecer, Dios quiere hacernos florecer, pero la iglesia tiene que cumplir esta tarea, tiene que cumplir esta misión, tiene que cumplir esta orden que Dios nos está dando. ¿Por qué? Porque quiere hacer crecer su obra. Quiere el Señor avivar su obra en medio de los tiempos. Quiere el Señor venir a llenar esta casa con su gloria, y que la gloria postrera sea mayor que la primera. Ese es el deseo de Dios. No sé si ustedes reciben esta palabra, hermanos, pero nosotros, Dios nos ha llamado a no estancarnos. Levántate tú que duerme. Entonces Dios nos está llamando a avanzar. Y mire otra frase muy interesante. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo de 42. Búsquelo. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 42. Dice este versículo: cuando el filisteo miró y vio a David. ¿Está conmigo? ¿Qué dice? ¿Cuántas personas nos tienen en poco? ¿A usted? ¿A mí? ¿Cuántas personas? El filisteo le dijo, vio al muchacho cómo llegaba, de hermoso parecer, rubio, muy bonito. ¿Y qué dijo el filisteo? Le tuvo en poco. Entonces, hay personas que no creen en lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Usted va pasando por la calle y mira a un borracho, y usted lo que hace es que se pasa para la otra acera. Cuando nosotros, Dios nos ha llamado a resplandecer. Allá en el portón llega mucha gente, y hay veces no tenemos las palabras de Cristo para poderles hablar, para poderles direccionar, no sé, hacer algo, pero que Dios, que esté en el corazón de Dios. Y la gente dice: me acaban de sacar de 5 iglesias. Hace poco llegó alguien por ahí, en la noche, en un ensayo. Hace poco me acaban de sacar de 2 iglesias. Que sea verdad, no sé,
Pero la gente menciona eso. ¿Me va a sacar usted también de aquí? Entonces, las personas llegan como este filisteo a querer amedrentarnos. Entonces, ¿qué usted y qué yo vamos a hacer frente a estas realidades que vivimos? Cuando una persona se acerca bien tomada. Mire, a mí me pasó un caso hace un mes y medio. Iba caminando por el Boulevard Constitución y veo una persona tirada, un anciano como de unos 65 años más o menos. Estaba bien tomado, lleno de espuma de la boca, y alcanzó a levantar su cabeza. Y yo pasé, pero vi en angustia a este hombre. Y regresé, me pareció conocido y regresé y lo veo. Y efectivamente sí lo conocí, era un dueño de talleres, persona que trabaja en talleres, pero que es alcohólico. Y él no se podía ni levantar, hermanos, ni levantar. Entonces dije yo, y le hablé y me dijo, Chelito me dijo, y relaciona a mis hijos porque ellos lo conocen, porque él es mecánico y de alguna manera tienen alguna relación por ello. Y mire, estaba sin camisa, estaba descalzo y lo agarré. Llévame, me dijo. Hermano, yo tenía que ir a hacer otras actividades y le ayudé a levantarlo y lo he llevado medio kilómetro hacia el cuarto donde él vive, preguntándole a las personas que a dónde vive él, porque ni él mismo podía reconocer el lugar. Y me decía, ¿conocés dónde vivo? No conozco, le digo, pero usted me va a guiar, le decía. Y ahí vamos caminando. Mire, hermano, toda la gente se me quedaba viendo y han de haber dicho, que este muchacho, este hombre con este borracho que no vale nada, que no sirve. Entonces, la gente no cree en lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Cada acción, cada acto que tú hagas por tal de que alguien pueda aceptar al Señor, pueda ver a Cristo, es importante en los caminos del Señor. Y la gente se burlaba y le decía un montón de cosas. Él les decía malas palabras. Pero yo decía, tengo que llevar a este hombre, y caminaba con él y todo el mundo se me quedaba viendo y no me importaba. Porque el Señor nos ha llamado a ser luz y a resplandecer en medio de una generación que se está perdiendo. Y debe de haber una compasión por las almas, y eso es lo que Dios quiere traer en estos últimos tiempos. Porque vivimos una vida de egoísmo, solo para mí, solo para mi trabajo, mi casa, mi rancho, la piscina, mi carro, y todo es para mí. Nos hemos vuelto ególatras, nos estamos adorando a nosotros mismos, y la incredulidad es algo que, esa parte de la idolatría es algo que Dios detesta, Dios abomina. Jesús vino a Nazaret. Y ahí creció, nació en un pesebre y caminó de una manera humilde. Y Él se dio por usted y por mí. Y ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo? Somos embajadores de esta tierra y hemos sido llamados para poder ser la luz de este mundo. Para ser la luz del mundo, hermanos. Yo pude haber pasado de largo y hubiera dicho, ay, que lo recoja otro, pero yo no lo voy a hacer. Pero a eso Dios nos llama. ¿Por qué? Porque estamos interesados más en nuestros bienes materiales. Construir nuestra casa, construir nuestra vivienda, construir un montón de cosas, hacer cuentas en los bancos, tener la mejor posición, estudiar hasta la maestría, posgrado y todo lo que aparezca en el camino por tal de agradarnos a nosotros mismos. Yo le voy a motivar a todos los que estudian esta mañana. Qué bueno que hubieran licenciados en agronomía, médicos, que hubieran pilotos de aviones, enfermería. Sé que muchos de ustedes están sacando carreras universitarias, pero hay un consejo para todos los profesionales esta mañana. Todo lo que Dios les está formando, pónganlo para el servicio de Dios. Donde Dios los llame, pídanle a Dios: Señor, usted me está preparando, porque todo viene de parte de Dios. Pero lo que usted me está dando, piense esta mañana. ¿A dónde lo puedo aplicar en la calle? ¿A dónde lo puedo aplicar en otro país, en otro lugar? ¿A dónde lo puedo aplicar? ¿Para qué usted ha aprendido un idioma? ¿Para qué usted ha aprendido portugués? ¿Para qué usted quiere aprender francés? ¿Es para poder tener a un beneficio propio o es para poner a la disposición del Señor? Para poder ir a alfabetizar niños a la calle,
a otro país, aprender otro dialecto, otro idioma. Ese es el llamado de la iglesia. Y Dios está llamando a estos hombres y mujeres de Dios para que se preparen, pero que lo que están haciendo sea para poder ir a ganar almas para Cristo afuera, para ponerse a disposición de una comunidad que está muriendo de enfermedades, para ponerse a disposición de una comunidad que no tiene ni un techo para vivir. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la obra de Dios? Unos van a ir y otros van a ofrendar, otros van a dar, otros no van a tener esa oportunidad, pero van a dar el recurso para que otra persona pueda ir. Pero es Satanás, que es lo que quiere: amedrentarnos y decirnos que no valemos nada. Vos no tenés nada, vos no lo podés hacer, vos nunca vas a llegar a tocar bien, vos nunca vas a llegar a cantar bien, vos nunca vas a poder salir de ese lugar donde estás ahora. El enemigo quiere marcar nuestra vida para que no avancemos. La tarea de Dios no está solamente aquí. Afuera hay grande necesidad. Si yo le mencionara y le pusiera un video aquí acerca de la ventana 1040, la parte de Europa, Asia, África, hay millones de musulmanes, millones de budistas, millones de personas hindúes también, que nunca han oído de Cristo. Nunca, nunca es nunca. Ahí no hay pastor, ahí no hay emisora, ahí no hay redes sociales, ahí no hay nada. Y la iglesia del Señor está estancada y ha escondido su luz, cuando debemos de ser los llamados a ir hacia esas personas que todavía no han sido alcanzadas. Nunca ha llegado la palabra de Dios. Entonces es importante, hermanos, que Dios nos ayude y que todos los recursos que Él pueda utilizar y lo que usted alcance en la vida, piense: si usted habla otro idioma, ¿a dónde puede ser útil para alguien? Estos lugares llegan personas donde tienen que ir a aprender el dialecto, a aprender el idioma y poder traducir el Nuevo Testamento o la Biblia para poder evangelizar a todas estas personas. Y todas estas personas día con día se están muriendo y se están yendo al infierno. Y cada uno de nosotros, ¿qué estamos haciendo? Si localmente no estamos haciendo nada, mucho menos lo vamos a hacer foráneamente o allá en el extranjero o afuera. Entonces la iglesia de Dios tiene que empezar hoy a poder a cumplir ese mandato, esa orden que Dios nos está dando. Pero es difícil. Así que los profesionales y los que se están levantando como profesionales, que les quede grabado esto: todo lo que están aprendiendo, pregúntenle a Dios: ¿dónde lo voy a aplicar o en qué lugar lo voy a aplicar para que muchas personas puedan llegar al conocimiento de Cristo? Cada uno tiene que preguntarse eso y pedirle a Dios: esto que usted me ha dado, ¿cómo yo lo puedo utilizar para poder ganar almas para el Señor Jesucristo? Esa es la tarea de la iglesia y ese es el recurso que Dios está dando. Y así cada uno de nosotros, los que nos congregamos, Dios quiere bendecirnos, quiere ayudarnos, quiere prepararnos. Y Él sabe, hermanos, dentro de toda esta tierra, dentro de toda esta montañita, cuánto oro hay, cuánto potencial hay. Dios lo sabe. Dios conoce lo que hay en cada uno de nosotros. Y mire lo que dice esta porción: y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Oiga, eso le dijo el filisteo. Estamos viendo esas interrogantes que son un poco negativas para el pueblo de Dios. Y maldijo a David, ¿por quién? Por sus dioses. Voy a adelantarles en el libro de Nehemías capítulo 2, 19, y vamos a ir cerrando. Libro de Nehemías capítulo 2, versículo 19. Nehemías capítulo 2, versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Oiga esta otra interrogante: ¿qué es esto que hacéis vosotros? No se admire porque van a llegar personas donde usted: ¿y qué es eso que estás haciendo?
Cuando se acerquen personas de esta manera, mire, hay algo interesante y me llama la atención la respuesta de Nehemías. Y le voy a mencionar otra interrogante que ellos mismos le hicieron. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Sanbalat, Gesén y Tobías se referían de Nehemías, quien Dios lo había levantado, porque quien pone el propósito es Dios en la vida de una persona. Lo había levantado para que pudiese reedificar los muros caídos de Jerusalén. Pero en medio de toda esta reconstrucción, en medio de todo esto que el Señor quiere hacer, en medio de toda esta gloria postrera mayor que la primera, en medio de todo esto que Dios quiere hacer, en medio de todo esto que Dios quiere dar, ensanchar, van a aparecer Tobías, Gesén y Sanbalat. Y les dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Entonces, ¿cuánta gente piensa eso de usted y de mí? Nuestra propia familia aún nos echa tierra y no creen que Dios puede hacer cosas grandes en cada uno de nosotros. Pero usted y yo vamos a determinar si realmente tenemos a Cristo en nosotros y creemos que Él puede hacer cosas grandes a través de nuestra vida. No es por nuestra capacidad, por nuestra humanidad, por nuestro intelecto, por todas aquellas cosas buenas que nos atribuyamos. Es por lo que Él puede hacer en mí. Y si hay disposición de hacer algo, hermanos, Dios se va a glorificar. Y vamos a hacer esos instrumentos para la gloria del Señor. David le dijo a Goliat. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Le dijo el filisteo a David. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Podemos decirle eso a Satanás? Jehová te entregará hoy en mi mano. Y hay un montón de palabras en la cual el Señor pone en cada uno de nosotros, pero si el Espíritu Santo está sobre nosotros. Si no, cada uno de nosotros vamos a retroceder a lo que Dios nos está enviando, a lo que Dios nos está llamando, y no vamos a hacer la obra encomendada por parte del Señor. Y sigue diciendo, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy a los cuervos, hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Pero imagínense, lo mandaran a usted a un lugar y no podemos tener esta capacidad, esta autoridad. Entonces vamos a salir corriendo y no vamos a poder demostrarles que hay un Dios que salva, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que hace milagros. No vamos a poder ver lo que Dios quiere hacer en aquellos lugares y en aquellas personas. ¿Por qué? Porque no vivimos esa relación con nuestro Dios. Nehemías le dice en el capítulo 2:20, en respuesta a lo que estos hombres le dijeron, le dijo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Qué interesante, hermanos, todos estos pasajes bíblicos, ya que en el camino, como ya vieron, hay muchas interrogantes, hicieron muchas preguntas, pero cada uno de nosotros debemos de reconocer que quien nos ha llamado es Dios, quien nos conoce es Él. Jesús le dijo a Natanael, te vi desde que estabas de debajo de la higuera. ¿De dónde me conoces? En el versículo, libro de Juan capítulo 1, 48, leámoslo. Juan capítulo 1, el versículo 48. Juan capítulo 1, versículo 48 dice, respondiendo Natanael y le dijo,
El 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas de debajo de la higuera, te vi. ¿Y qué le dijo Jesús a Natanael? En el versículo 49, y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, y tú eres el Rey de Israel. Respondiendo en el 50 dijo Jesús y le dijo, porque te dije, te vi de debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Quiero ir cerrando esta mañana, hermanos, y quiero mencionarles de que así como Jesús llamó a Simón, llamó a Pedro, llamó a Natanael, llamó a Felipe y llamó a cada uno de los discípulos, el Señor también a cada uno nos ha llamado. La palabra de Dios dice de que nos escogió a usted desde antes de la fundación del mundo y nos ha predestinado para que nosotros seamos salvos. El Señor nos ha llamado como llamó a Natanael. ¿Y por qué lo llamó a Natanael? Mire, algo interesante que menciona este pasaje bíblico, le dice a Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Eso es lo que Jesús había visto en la vida de Natanael. Quizás para nosotros fue cosa contraria. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos, estábamos destituidos, éramos personas que no eran aceptas a los ojos de Dios, quizás, hermano, pero o a los ojos de las personas, pero Dios ha fijado su mirada en cada uno de nosotros. Quizás no ha dicho de esa manera como lo dijo con Natanael. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Porque muchos caminamos o se camina en la mentira, se camina en tantas cosas que desagradan a Dios. Pero el Señor nos ha llamado porque Él quiere cumplir propósitos. David derrotó al filisteo, quien le daba oprobio al pueblo de Israel. Pero mire, le dice David a Dios, ¿quién soy yo? Y le voy a leer esos textos bíblicos. Le dice en el 2 de Samuel 7:18, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Eso es lo que le dijo David. Y le dice Dios, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo. Dios quiere cumplir propósitos en cada uno de nosotros. Dios quiere bendecir la iglesia del Señor, quiere levantar nuevos obreros, quiere levantar nuevos siervos, quiere levantar hombres y mujeres de Dios, no importando edades, para que puedan ser esos instrumentos para poder ir a vencer todo este tipo de palabras, todo este tipo de oprobio, todo este tipo de cosas que se hablan con relación a los cristianos, a la tierra, Nazaret, a lo que hay ahí. Dios quiere bendecir su iglesia, pero cada uno de nosotros debemos de reconocer y dejarnos moldear y decir, Señor, sí, aquí estoy, heme aquí, Señor. No voy a poder hacer grandes cosas, pero estoy dispuesto a poder cumplir la tarea que usted ha encomendado en mi vida. Eso es lo que tenemos que hacer en este camino. Vamos a concluir esta mañana y mencionarles, hermanos, que Cristo es el que da valor a cada uno de nosotros. Si Él está en nosotros, si Él nos ayuda, si el Espíritu Santo está en nosotros, quien le da valor a una persona es Cristo Jesús. Cristo Jesús le dio valor a Nazaret. Cristo Jesús le da valor a nuestra vida también. Dispongamos nuestro corazón para servirle al Señor. Vivimos en tiempos difíciles y el Señor hoy nos está llamando para poder cumplir esa tarea que Él nos ha encomendado como iglesia del Señor. Vamos a cerrar hasta aquí, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias esta mañana, Señor, porque nos has permitido compartir tu palabra, Dios. Sé que hay muchas áreas que hay que cambiar, Señor. Hay muchas áreas donde nosotros no podemos, no lo alcanzamos. Pero seas tú, Dios mío, bendiciéndonos, ayudándonos, enseñándonos cada día, Dios. Levanta obreros,
levanta y prepara esos siervos para poder ir a la mies que ya está preparada, Señor, y que podamos servirte cada uno de nosotros en el lugar donde tú, Padre, has dispuesto que lo podamos hacer. Damos gracias esta mañana, Señor, por este tiempo, por esta palabra, Señor, y sé que de cada uno de nosotros tú puedes sacar algo bueno, Señor. Sé que hay cosas que tú vas a hacer en medio de nosotros y van a ser para tu gloria, para tu alabanza y para tu adoración, Señor. Si alguien quisiera pedirle perdón a Dios ahí donde está en su sillita, alguien le ha fallado a Dios, alguien se ha sentido incapaz esta mañana, se ha sentido desprotegido, se ha sentido que no puede, se ha sentido que ya no va a avanzar, se ha sentido de que nunca lo va a alcanzar. Hoy es tiempo de decirle: Señor Jesús, aquí está mi vida, Padre amado, para que tú hagas florecer mi vida, para que tú la hagas brillar, para que pueda ser luz a las naciones. Padre, aquí está mi vida, Señor, para que pueda, Señor, ser ese instrumento que tú vas a utilizar para poder llegar a aquellas personas que necesitan de ti, amado Dios. Padre, gracias esta mañana, Señor, que podamos, Señor, Padre, disponer nuestro corazón, que tus hijos, Señor, esta mañana puedan disponer ese corazón para ti, Padre amado. Si alguien le ha pedido perdón a Dios, ahí está.